Hola, bienvenido. Oramos para que esta palabra pueda edificarte y recuerda que lo mejor de tu vida está por venir. Leer en el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, el verso 4. La semana pasada hablé acerca de la fe y tengo la intención de compartir con ustedes algunos temas relacionados con esta virtud, este fruto tan importante como es la fe. La fe es un fruto, es una virtud, es un don. Y la Biblia dice así en Hebreos capítulo 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción o la demostración de lo que no se ve. Y por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Para clarificar el pensamiento sobre la temática de hoy, quiero que venga conmigo, por favor, a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, Caín labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín en gran manera, decayó su semblante, y el Señor le dijo: ¿por qué te has ensañado y ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y le dijo Jehová a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Amado Padre, queremos pedirte que ahora que tu palabra es predicada, ilumines nuestro entendimiento para poder asimilar las lecciones que ésta ha preparado
para cada uno de nosotros. Habla a nuestros corazones, Espíritu Santo, por esta palabra que inspiraste, y bendigo la vida de tus santos aquí reunidos, y lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor con mucho entusiasmo. Y por favor, tengan la bondad de sentarse. Quiero comenzar diciendo que el relato de la historia de Caín y Abel contrasta la naturaleza carnal y la divina del ser humano. Para poder comprender esto un poquito mejor, quiero que vengan a 1 Corintios capítulo 2 y verso 14 y 15. 1 Corintios capítulo 2 versos 14 y 15. Y allí las Sagradas Escrituras dicen en el verso 14: el hombre natural. La versión antigua usa un término más fuerte, dice el hombre animal. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural en este caso está representado por Caín. En cambio, verso 15, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. En la epístola a los Efesios, capítulo 2 y verso 3, las Sagradas Escrituras dicen: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando el apóstol Pablo clasifica a los seres humanos, entonces presenta que el hombre inconverso o impío es el hombre natural de los sentidos o de las pasiones, representado en este caso de la historia por Caín, que se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el hombre espiritual está representado por Abel, que le creyó a Dios y le presentó una ofrenda que le agradó. En este caso se llama el hombre espiritual. Y lo que define unos de otros, de acuerdo a Efesios 2:3 que tenemos en pantalla, es la naturaleza que poseemos. El apóstol San Pedro también explica esto cuando en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1 y verso 4, dice: por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser
participantes, solo que aquí no de una naturaleza carnal o pecaminosa, sino participantes de la naturaleza divina. De tal manera, entonces, que obtenemos la naturaleza adámica, carnal, caída o pecaminosa, o tenemos la naturaleza divina que nos fue implantada a través de Cristo por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Todos los que aquí son hijos e hijas del Señor, que le den un fuerte aplauso, por favor. Eso define nuestra naturaleza. Ahora, si nosotros observamos a Caín y Abel, el asunto no radicó en su profesión, porque uno era campesino o labrador de la tierra y el otro era pastor de ovejas. Lo que realmente determinó su postura fue su actitud, porque ambos trajeron una ofrenda. Dios siempre se agrada de una actitud correcta. Y cuando nosotros leemos el libro de Números, capítulo 14 y verso 24, ustedes recordarán que todos los hebreos que salieron de Egipto, que se rebelaron contra el Señor 10 veces y que no quisieron entrar a la tierra prometida, sus cuerpos quedaron postrados en el desierto porque eran el reflejo de la naturaleza de Caín. Pero cuando Dios habla de Caleb, dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora mire para acá y le explico algo más. Si usted observa la historia de Caín como la de Abel, aunque ambos eran tan diferentes, no explicaba por su profesión, sino por su espíritu o actitud. Porque uno tenía una naturaleza carnal y el otro tenía una naturaleza espiritual. Lo cierto es que ambos trajeron una ofrenda, porque el ser humano por naturaleza también es adorador. Entendemos que la verdadera adoración está basada en la fe, porque solo puedes adorar en lo que crees. Levante la mano todos los que creen en Dios, todos los que aman al Padre, todos los que reciben al Hijo y todos los que aman al Espíritu Santo. Vamos a darle un aplauso al Señor, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿se ha fijado usted que la adoración también es parte de la naturaleza caída? Por ejemplo, la gente que adora la naturaleza, como las personas que adoran los íconos o los símbolos del cristianismo o de cualquier religión, de hecho creen en ello. Si una persona, por ejemplo, va a venerar a Mashimón, ¿por qué va a venerar a Mashimón? Es porque cree en él, aunque tenga una naturaleza caída. Si una persona adora la naturaleza, a eso se le llama panteísmo.
El panteísmo sostiene que Dios no es el creador de la naturaleza, sino que Dios es parte de la naturaleza y que Dios está en el mar, está en los ríos, está en los árboles, está en las rocas, está en la naturaleza. Pero nosotros no somos panteístas, somos creacionistas y creemos que Dios no es parte de la naturaleza, sino que Dios creó la naturaleza y la naturaleza adora a Dios. Alguien diga amén. Por el otro lado, ¿ha visto usted a las personas que dicen que la naturaleza les habla? Así que se van al lago de Atitlán porque el lago les habla. Se van a la laguna de Chicabal porque ahí hay alguien que les habla. O se van a la cumbre de un volcán porque alguien les habla. A eso se le llama animismo, cuando los seres humanos le ponen alma a la naturaleza. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque no solo los Abeles, cambiados, creyentes y llenos de fe, adoran. También los inconversos y los impíos y los que no creen en Dios y tienen una naturaleza caída, ellos adoran a las cosas que creen. Pero la adoración descansa en la revelación. Por eso fue que Abel trajo de los primogénitos, porque proféticamente Cristo era el primogénito de todo, y trajo lo más gordo de sus ovejas, porque entendió que los excesos de la abundancia le pertenecen a Dios. Le vamos a dar un aplauso al Señor por eso. Bendito sea su santo nombre. Jesús presentó un relato a través de una parábola que está en Lucas capítulo 18 y verso 10, si usted me quiere acompañar. Esta parábola es conocida como la parábola del fariseo y el publicano. Aquí también están representados Caín y Abel, la naturaleza caída y religiosa y la naturaleza espiritual. Y dice en Lucas 18 y verso 10, dos hombres salieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. El fariseo, puesto en pie, observe usted que no le oraba a Dios, sino oraba consigo mismo y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y Cristo dijo: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido o exaltado. Ahora, vea para acá y yo le explico esto. El religioso es el que asume que Dios le tiene que aceptar sin confesar. Pero Dios no se agradó de este fariseo y tampoco
se agradó de Caín. ¿Por qué razón? Porque Caín creía que Dios tenía que aceptar su ofrenda, aunque él no se reconociera ni arrepentido ni pecador. Son todas esas personas que piensan que por practicar una religión determinada, Dios los va a justificar. Pero a esto, en Judas, verso 11, se le llama el camino de Caín. Judas dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Y luego habla del lucro, del error de Balaam y la contradicción de Coré. El camino de Caín es pretender que Dios nos perdone, nos bendiga, nos faculte o nos apruebe y justifique simplemente por ser religiosos. Pero Dios no hace esas cosas. Abel también era pecador, pero usó su fe para ser justo. En Hebreos capítulo 11 y verso 4 dice: por la fe. O sea que el sacrificio de Caín no era simplemente para llenar un escenario religioso. Él se presentó delante de Dios en fe y ofreció un más excelente sacrificio. ¿Por qué razón? Porque entregó su primogénito y lo más gordo de las ovejas. Si aquí hay alguna persona que por mucho tiempo ha sido religioso, incluyendo la religión evangélica, pero usted nunca ha creído que tiene que arrepentirse de sus pecados, cambiar de vida, dejar su naturaleza carnal, yo le profetizo que este es el día en que Dios quiere cambiarte y bendecirte y hacer de ti una nueva criatura para la gloria de su santo nombre. Démosle un aplauso a nuestro Dios por eso. En el libro de Romanos, capítulo 5 y verso 1, la Biblia dice: justificados pues por la fe. O sea, la gente no se justifica por tener una religión, por traer una ofrenda, por simplemente llenar una conveniencia religiosa. Somos justificados por la fe, y por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero mostrarle lo que está escrito en Primera de Juan, capítulo 3 y verso 12. Primera de Juan, capítulo 3 y verso 12. Dice: no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, pero las de su hermano eran justas. Los teólogos han deliberado si Caín realmente era del maligno. O sea, si él venía ya programado para pertenecer al mal. Y esa pregunta de alguna manera surge hoy en día. ¿Están predestinados los salvos para ser salvos? ¿Y están predestinados los pecadores para ser condenados? Mi apreciación
es que Dios le dio la oportunidad a ambos. Pero uno quería ser un creyente a través de la fe y el otro solo quería ser un religioso. Por eso fue que se ensañó contra Abel y lo mató. Cuando Jesús dice en Juan capítulo 3 y verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que está diciendo es, si no hay una obra del Espíritu Santo para redarguir el corazón del ser humano y una obra de la palabra de Dios para traer la verdad a la mente y al corazón del ser humano, la carne siempre será carne. O sea, la persona incrédula siempre será incrédula, siempre será rebelde contra Dios, siempre estará en oposición a las verdades divinas. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Usted siempre será cristiano, siempre amará a Dios en las buenas, en las malas, en salud, en enfermedad, en persecución, en escasez, en cualquier problema de la vida, porque lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es saber que hemos nacido a una nueva vida. Por eso es que aunque la naturaleza humana puede ser educada, y no estamos en contra de la educación, pero la naturaleza humana, más que ser educada, debe ser regenerada. Y la pregunta es también esta: si Dios se agradó de Abel y de su ofrenda, pero rechazó a Caín y a su adoración o a su ofrenda, y Dios sabía que Caín iba a matar a Abel, la pregunta es: ¿por qué no lo detuvo? La respuesta es simple: porque Dios le ha dado al ser humano algo que se llama la libre elección, la libre determinación o el libre albedrío. Porque Dios no busca autómatas, Dios busca adoradores. Dios podría tener cada domingo llenas todas las iglesias del mundo con personas condicionadas a adorarle, pero Dios no anda buscando autómatas ni robots que lo adoren. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que le adoren. Los que vinieron hoy a adorar al Señor, que digan aleluya, bendito sea Dios. Ahora, Caín era del maligno, estaba predestinado, o fueron sus decisiones, porque el Señor todavía le advirtió: el pecado está a la puerta. A ti será su deseo, tú te enseñorearás de él. Dios le advirtió a Caín que tenía el derecho a tomar sus propias decisiones, pero cuando una decisión es errónea, las consecuencias vienen, y en este caso fue la maldición. Quiero que vean conmigo Juan capítulo 3, versos 18 y 19.
Y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El pecado de Caín, entre otros, trajo consecuencias, y una de las consecuencias fue ser errante. Errante implica no tener destino o propósito. Por supuesto, no debemos confundir el ser errantes con ser peregrinos, porque todos nosotros vamos de paso por este mundo, y un día la vida terminará y seguramente viviremos 80, 90, 100 años, pero simplemente somos peregrinos. Un día ya no estaremos. Pero una cosa es ser un peregrino y otra cosa es ser un errante. Usted puede peregrinar en esta vida entendiendo el plan y el propósito de Dios para usted y para los próximos años que Dios ha preparado de vida para usted y para los suyos. Pero ser errante significa caminar sin rumbo y no tener un destino o propósito en la vida. Cuando Dios le dio su sentencia a Caín, me llama la atención esto. Caín pudo haberse arrodillado, decirle a Dios: me equivoqué, soy un homicida, maté a mi hermano, perdona mi equivocación, yo sé que no te agradaste de mi ofrenda, quiero reconocer que soy un pecador. Si pudieras ayudarme, oh Dios, para arrepentirme de mis pecados. Pero Caín nunca imploró misericordia. Él creía que lo podía lograr sin la ayuda de Dios. Y a eso se le llama humanismo. Cuando el hombre se convierte en Dios y excluye al Señor de sus propósitos. El cristianismo es diferente. Es cuando nosotros creemos que estamos facultados para hacer cualquier cosa en la vida, pero con la ayuda de Dios. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo declaro que con la ayuda de Dios tú lograrás en esta vida todo aquello que te has propuesto. Alabado sea el nombre del Señor. Echemos una mirada, por favor, al capítulo 20 del libro de los Salmos y verso 3. ¿Por qué Dios le pidió a Caín y Abel ofrendas? ¿Por qué les pidió adoración? Porque ofrendar obviamente es adorar. La respuesta es porque hay un poder que se encuentra inherente en las ofrendas. Quiero que vea conmigo, por favor, el Salmo 20. Vamos a leer primero el verso 1. En el verso 1 dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. O sea, todos los seres humanos pasamos por etapas difíciles o críticas.
Siempre llega el día de la crisis o del conflicto. Un accidente, la pérdida de un ser querido, el abandono de la salud, la pérdida del trabajo, etcétera. Y allí dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga y haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. David comprendió el poder de ofrendar y oró que Dios tuviera memoria de sus ofrendas en el día del conflicto. Cuando leemos aquí de Abel, dice que Abel aún habla por sus ofrendas. Se lo voy a volver a repetir. Dice en Hebreos 11:4 que Abel aún habla por ella, por sus ofrendas. Ahora, hay cosas que no terminan con la muerte. A veces la gente se olvida de los muertos o de las personas que vivieron hace 50, 80, 100, 200 años. Lo más seguro es que usted ya no se recuerda de sus bisabuelos o tatarabuelos o antepasados. Pero hay algo que perdura aún a pesar del tiempo. Y aquí dice que en el caso de Abel aún habla por ella. En Apocalipsis capítulo 14 y verso 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ahora ponga atención. Ahí no está diciendo que son bienaventurados por la muerte. Lo que está diciendo es que son bienaventurados porque sus obras con ellos siguen. O como dice la otra versión, sus obras con ellos continúan. Un día, todos los que estamos aquí vamos a morir. Aunque yo le deseo larga vida. Los que van a vivir una larga vida digan amén. Pero no importa si usted se muere, hay algo que va a seguir después de usted. Y son sus obras como sus ofrendas. Porque las ofrendas de Abel todavía hablan. Y las obras continúan. Por eso es que el adorar a Dios es algo tan importante. Cuando podemos ofrecerle al Señor nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestras ofrendas. La fe te hace creer que mucho de lo que tienes y disfrutas es por lo que sembraste. Y hay un principio en la Biblia que se llama el principio de restitución. Tal vez uno de los mejores pasajes para poder entender la restitución se encuentra en el capítulo 8 del libro segundo de los Reyes. Si me lo pueden poner por favor en pantalla. Segunda de Reyes, capítulo 8. ¿Se recuerdan ustedes de la mujer sunamita que siempre atendía al profeta Eliseo? Y el profeta le profetizó que iba a tener un hijo. Pero en el capítulo 8 del segundo libro de los Reyes dice que habló Eliseo a aquella mujer
a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. La mujer se levantó y dice que se fue con su familia a la tierra de los filisteos 7 años. Cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho el profeta Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío. Qué casualidad, ¿verdad? Esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó un oficial, al cual dijo: este es el principio de restitución. Haz devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Dios, cuando conoce la fe y las ofrendas y la adoración de las personas, Dios restituye todo lo perdido. Y no solo restituye lo perdido, sino añade las cosechas de los últimos años. Y yo declaro para todas aquellas personas que perdieron algo durante la pandemia y que le creen a Dios el día de hoy, yo declaro que Dios te restituirá todo lo que hayas perdido, y no solo te restituirá, te dará aún con más abundancia lo que pudiste haber perdido. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Qué lindo es eso, ¿verdad? Pónganse de pie, por favor, y voy a terminar con esto. En el capítulo 26 del libro de Mateo, se cuenta de la mujer que trajo el vaso de alabastro de perfume de mucho precio y que derramó sobre Jesús. Dice el verso 6 de Mateo 26: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Los discípulos se enojaron y dijeron: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho
para memoria de ella. Le explico algo aquí para terminar ya. La ofrenda de María no fue circunstancial. Ella ya llevaba el perfume. No se podía conseguir un perfume equivalente a 300 días de trabajo, porque un jornalero ganaba 1 denario por día y el perfume había costado 300 denarios. Así que la mujer llevaba ya preparado el perfume. Su ofrenda no fue circunstancial, estaba ya programada. El consejo es obvio: cada vez que venga a la casa del Señor, venga programado para adorar y venga programado para ofrendar. No adore ni dé lo que se le presenta en el último momento. Venga siempre listo para hacerlo, como lo hizo María de Betania. Ahora, por el otro lado, los discípulos se enojaron, pero el Señor salió al rescate de la mujer y dijo que buena obra había hecho. A veces con la adoración y con las ofrendas pasa eso. Hay personas que se enojan por el dinero y el dinero no es de ellos. ¿Por qué se enojaron los discípulos? Porque la mujer derramara el perfume que costaba 300 denarios y todavía alegaron diciendo que desperdicio, se pudo haber dado a los pobres. Hoy en día sucede lo mismo. Yo lo observo a veces en las redes sociales. Aparecen todos los críticos de las ofrendas. Tal vez no han leído la Biblia y se enojan por un dinero que nunca han dado. Simplemente son religiosos que lo que quieren es condenar. Pero la verdad está en la palabra de Dios. Algo más, y es muy importante esto. Jesús declaró que lo que esta mujer había hecho quedaría en sus memorias, como la ofrenda de Abel y la ofrenda de la Sunamita. Hay momentos coyunturales en que Dios nos brinda la oportunidad para poder honrarlo y adorarlo, y esos momentos nunca se deben desaprovechar. Esta ofrenda no solo era una ofrenda de fe, era una ofrenda profética que anticipaba la resurrección de Cristo. Era una ofrenda memorial. Todos los que vinieron el día de hoy a adorar, levanten sus manos. Amado Padre, queremos darte gracias. Nos reconocemos como Abel pecadores. Y Señor, nos presentamos ante ti por el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Gracias, Señor, por Cristo, el primogénito de la creación, el primogénito de los muertos, el primogénito de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos des el carácter de los adoradores, que seamos personas llenas de fe para creer tu bendita y poderosa palabra. Y bendigo, Señor, toda persona
que vino el día de hoy con un espíritu de adoración. Que ese espíritu pueda mantenerse siempre en nuestras vidas, porque lo que es del espíritu, espíritu es. Señor, bendigo cada familia, cada persona, para que tú nos des casas de adoradores, familias de adoradores, matrimonios de adoradores. Señor, gracias por todas las familias aquí presentes donde se adora tu nombre. Y gracias por el poder de todas las ofrendas que se han dado a través de los años y que se han sembrado en tu reino. Que todos aquellos que lo han hecho con un corazón, Señor, agradecido y con un espíritu de adoración, tengan la restitución que proviene de ti. Que cualquier cosa que perdieron en el curso, Señor, del tiempo de la vida, que les sea restituido en el nombre de Jesús, y aún añadida mayor gracia. Y lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si alguna persona hoy quisiera venir a los pies de Jesús, aquí al frente estamos dispuestos a orar por usted. Un abrazo para todos, que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana. Hoy en la tarde los esperamos a la presentación de niños y que Dios les bendiga. Bendiciones para todos, hasta pronto. Amén. Oramos para que cada día aumentes tu fe en el Señor. No olvides compartir esta palabra en tus redes sociales. Recuerda, lo mejor de tu vida está por venir.